Libros para los amantes de los vampiros. Bienvenidos a un café con los Trujan. Sabéis que una de las temáticas que más nos gustan son los vampiros. Así que hoy vamos a hacer una recopilación de todos los libros con temática vampírica que tenemos en la librería, en nuestra librería, porque hemos añadido uno del que hablaremos también ahora. Así que, ¿quieres empezar? Bueno, desde aquí hacia allá hay como una especie de orden cronológico. Uh-huh. Así que vamos a empezar por el más viejito. Sí. El más viejito, Polidori, el vampiro. Digamos que este es el primer vampiro que ya empieza en la literatura. John Polidori. Polidori fue un médico, especialmente el médico de Lord Byron. El médico, Sí. digamos... Personal, ¿no? Sí. Una noche de tormenta, una noche cargadísima de agua, donde John Polidori, Lord Byron, Mary Shelley... ¿Y algún otro? Y creo que también estaba Percy. El marido de... Percy también Mary, estaba, sí, me parece. Sí. Decidieron pasar la noche escribiendo cuentos de terror. Ahí Mary Shelley escribe lo que luego sería Frankenstein o el joven Prometeo. Exacto. John Polidori escribe un cuento. Un cuento donde aparece un vampiro de la alta sociedad, guapo, atractivo, donde enamora a las mujeres. Ya empieza ahí la figura vampiresca a tomar forma. Sí, el arquetipo de vampiro se empieza a formar con este cuento, ¿no? Exacto. Claro, hay que entender un poco el vampiro de John Polidori porque tiene un trasfondo sentimental detrás. Y es que este vampiro, en realidad John Polidori, quiso transmitir la idea de que el vampiro era Lord Byron. Porque Polidori se veía constantemente reflejado en, digamos, en el amor que transmitía Lord Byron. Él se enamoró de Lord Byron. Uh-huh. Sufrió mucho, de hecho, Polidori se suicidó. A sus 20 y pocos años, muy joven. 27 años, si no recuerdo mal. Y también era un chico que no solamente sufría por ese amor que le tenía a Polidori, porque él también quería... A Byron. A Byron. Él también quería tener un poco como esa fama, quería ser, Sí. Igual que Lord Byron. Quería tener ese éxito literario también que tenía él, ¿no? Claro, exacto. Pero Lord Byron le decía constantemente que era un incompetente, que no valía para nada, que escribía mal, en fin, que era un... Se metía mucho con él. Exacto. Entonces aquí se ve reflejado el dolor que tenía John Polidori Hacia Lord Byron. Sí, hacia Lord Byron para remendar un poco también su propio dolor, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, sí, el primer vampiro y resulta que es Lord Byron. ¡Hala! Segundo vampiro que aparece... Hay muchísimos, ¿vale? Hay muchos libros de vampiros, pero digamos que los clásicos, los que más han llegado a nuestro tiempo y han ido formando ese arquetipo que hoy conocemos. Y es Carmilla de Lefano. Este es muy curioso. A ver, el libro, el cuentecito del vampiro, no es algo, si lo leéis, lo tenemos en la web porque nos parece que es un clásico para aquellos, además es muy barato el libro, para leer de dónde viene, ¿no? Pero no es un libro que te impacte ni que te resulte No, que va. Excesivamente, brillante. No es dantesco, no hay gore, no hay mordiscos, no. Es un cuento más bien sosete, eso hay que decirlo. Sin embargo, luego viene Sheridan Le Fanu con Carmilla y aquí ya entra en juego ya un vampiro mucho más macabro, esos ambientes mucho mejor construidos, además era un gran escritor y aquí ya se forma la figura de la vampiresa, de la mujer vampiro, porque bueno, pues él
decide que sea una mujer la que llegue a una, así por casualidad, como si fuera un accidente, a una casa para saborear la sangre de su inquilina en este caso. Es curioso porque en ambos casos, en los vampiros siempre se intenta, bueno, pues chupar la sangre también de una forma un poco erótica o amorosa, que eso es un tema aparte. Así que Carmilla es, bueno, pues un clásico vampírico donde ya aparece más cosas, que luego también cogerá Bram Stoker con nuestro famoso Drácula, ¿no? Un cuento que os va a encantar porque además está súper bien escrito y es la primera mujer vampiro, Carmilla. Vamos a meter aquí una cuña. Una cuña publicitaria. Vamos a meter una cuña porque me parece muy importante también comentar la entrevista que le hicimos a un investigador del CSIC donde descubrió un relato anterior incluso a Carmilla. Sí. Incluso a Polidori. Y también a Polidori, exacto. Donde ya aparece una mujer vampiro, una vampiresa, y del que se nos comentó que incluso Bram Stoker podría incluso haber bebido para escribir su Drácula. Es muy interesante, ¿vale? Muy interesante en nuestro canal Casa Drohan. Es una entrevista... Nuestro canal de YouTube. Es una entrevista que, siendo sinceros, nos lanzamos a hablar con él porque fue un descubrimiento que hizo este hombre y escribió un libro sobre... Bueno, sacó el relato, lo descubrió, lo sacó, lo editó. Solamente está disponible en lengua inglesa. De momento creemos que ninguna editorial ha cogido este texto para su publicación, hasta donde sabemos. Exacto, quizá, hasta donde sabemos. Sí que estuvimos hablando un poco de su libro en el CSIC, que lo tiene en el CSIC, y sí que es verdad que él lo dijo tranquilamente. Dilo, tranquilo, dilo, es caro. Sí. Son libros de investigación que... La editorial del CSIC es cara. Es una editorial cara. Nosotros tenemos acceso a ese libro, lo podemos traer, pero es un libro caro. Entonces no queremos tampoco... Si hay alguien interesado nos lo puede comentar. Exacto. Y se lo podemos traer. Lo podemos recomendar, podemos deciros el título, traerlo, ya eso. Así que después de esta pequeña pausa vamos a pasar al Drácula, al Bram Stoker. Yo creo que es el Drácula que todos hemos leído, hemos conocido, incluso del que se han hecho multitudes de películas. Bueno, multitudes. Unas cuantas. Unas cuantas. Cambiando muchas cosas, pero Drácula es, cuando pensamos en vampiros, yo creo que es el libro que nos viene a la cabeza. Es el arquetipo perfecto, Drácula, ¿no? Creo que voy a tener que ponerlo así, porque se ven... Bueno, de momento, creo que hace poco hicimos un vídeo también, sacamos a Drácula y no nos lo censuraron, así que... Por si acaso, por si acaso. Bien. Me parece bien. Pero bueno, que aparecen las mamas de esta personaje. Da igual, porque estaba aquí puesto, así que seguramente... No sé si se vería o no. Se vería. Bueno, ha sido ahora. Bueno, Drácula, Bram Stoker. Cosas que nos han llamado la atención de este libro, porque lo estamos leyendo en el club de lectura, que si todavía te puedes apuntar, estás a tiempo. Hay muchas cosas que nos llaman mucho la atención, porque no sé si tú tienes en mente a ese Drácula viejo, con sus colmillos, dientes afilados, dedos largos, puntiagudos, con las manos, con la piel translúcida prácticamente. Muy fino, ¿no? Como claro. Muy aristocrático, muy de Polidori, ¿no? Muy delgado, que se mueve muy rápido, que... Bueno, pues cuando lees a Bram Stoker te encuentras que es un tipo que tiene mucho en común con los lobos. ¿Con los hombres lobo? Con los hombres lobos, que tiene los dedos más bien gordetes, las uñas en punta. Pero lo que te llama la atención cuando lees a Bram Stoker y a este Drácula es que tiene Drácula, el conde Drácula, perdón, hace mucho viento afuera, mucho. El tiempo. Lo que te encuentras al conde Drácula es con un pedazo de bigote blanco, que claro, es curioso. Que cuando tú lo lees dices, madre mía, cómo se limpiará ese hombre cuando chupa sangre, ¿no? Todo el bigote lleno de... Encima blanco, ¿no? Como el café, te manchas el café, el bigote, te lo tiñe de marrón. Y en este caso, ¿cómo sería? No, y te choca, ¿verdad? Sí. Un poco de... Sí. ¿Por qué luego en el cine se decidió quitarle el mostacho al conde Drácula? Oye, pues sería algo llamativo. Es de esos rasgos, ¿no? De personajes muy icónicos que, aunque aparecen un montón de veces, porque en el caso de Drácula aparece bastantes veces,
no recordamos con nitidez. O sea, parece que nuestra mente no sé, se ha borrado ese rasgo. Sí, eso parece, pero que queda muy marcado. Es que está muy marcado. Harker, en este caso el protagonista que escribe este libro, Bueno, el diario el principal. diario, ¿no? El diario de este libro, lo dice muchas veces, que el conde Drácula tiene un mostacho blanco, o sea, tiene un bigote blanco. Entonces, es muy llamativo que eso se haya perdido en el cine. O por lo menos, a ver, que cine es otro arte, lo entendemos, es una interpretación completamente distinta, lo entendemos, pero a ver, que da gusto, ¿no? De decir, mira, pedazo vampiro, pedazo colmillo y mostacho blanco. Da gusto. Es un clásico maravilloso, para entender a una época gótica también muy, muy interesante. Muy interesante. Interesante es Drácula. Tan interesante es que hemos traído este pedazo de libro. Es novedad. Lo puedo toquetear porque es nuestro. ¿Vale? Es novedad. Sí, es del año pasado. Vamos a ver. Aquí tiene una serie de explicaciones. Y es que este libro se lleva escribiendo desde 2015 a 2016. Lo que pasa es que es la primera vez que se traduce al castellano. Se llama Los poderes de la oscuridad. Y es que Drácula, en su versión sueca e islandesa, se tituló con este nombre. Y no es una casualidad, es que es un nombre distinto para una historia diferente. Entonces, este libro nos habla sobre la investigación que hizo que hace, porque sigue haciéndola, durante todos estos años, para descubrir cuáles son las diferencias de esa versión y por qué Bram Stoker decidió publicar una historia que en realidad era diferente, porque mete personajes diferentes. De hecho, es más reducida, bastante más reducida que la versión inglesa. La versión que nosotros conocemos, la de Drácula, es la original publicada en Inglaterra, ¿no? En inglés. Pero luego se fue traduciendo, pues a otros países. Y se dio cuenta este investigador que en la versión sueca e islandesa había cosas diferentes en el texto. Incluso el prefacio, que es escrito por el propio Bram Stoker, es mucho más largo que en la versión inglesa y especifica cosas tan interesantes como que habla de Jack el Destripador. O sea, eso ya nos vuelve loquísimos. Así que es un libro para los más frikis de los vampiros. Eso va a empezar. Y es un libro realmente de estudio, ¿no? Porque incluye, por supuesto, la versión traducida de Drácula de Islandia, pero también una introducción buenísima de este estudio pormenorizado. Incluso... Y todas las notas. Aparece, efectivamente, es un libro además anotado. Incluso aparecen imágenes, ¿vale? De cosas interesantes. Y el castillo del conde Drácula, que también este hombre, ¿vale? Ha sacado los planos, porque una de las curiosidades que tiene el Drácula de Islandia es que en este libro la introducción, o sea, ese diario de Harker en Transilvania es más largo que el original, porque luego recorta en Londres, ¿no? Toda la historia de Londres, deciden recortarlo y, sin embargo, en el propio castillo del conde Drácula es mucho más largo, así que aparecen más datos sobre el castillo. Es apasionante. Hay que tener en cuenta que Bram Stoker escribe esta novela a lo largo de unos 6-7 años. Entonces, le dio mucho tiempo a ampliar, cortar, cambiar, superponer. Por eso nos podemos encontrar en la edición inglesa erratas, ideas que se contraponen, ¿no? Algunas veces, algunos errores que dices, ay, esto antes era... Claro, y es porque Bram Stoker tardó mucho tiempo en escribir esta novela y, por lo tanto, la criatura tuvo sus errores. No, porque a veces los errores son concienzudos. Sí, son concienzudos por Harker. Claro. Porque ya llega un momento que o desconoce dónde está y por eso tiene sus errores, y por otro lado, porque al final llega un momento que se empieza a perder psicológicamente dentro de su tristeza por estar casi al acecho de un vampiro. Bueno, hay diferentes teorías. En el caso de este libro, la teoría que expone aquí es que, por ejemplo, cuando Harker se confunde entre
este y el sur, Sí. es porque él cuando está escribiendo su diario lo escribe en la biblioteca y entonces está mirando a la hacia ventana un y se lado. está confundiendo porque cuando tuvo esa escena que está escribiendo la tuvo en el lado contrario. Entonces, bueno, hay muchas teorías acerca, es un libro apasionante, la verdad. Casi que se asemeja a un narrador poco fiable. Sí, Casi, bueno, casi. todos son, ¿No? bueno, porque escriben desde su propia subjetividad, ¿no? Pero a su vez es muy realista y está muy bien. Ujú. Eso está muy bien. Bueno, vamos a terminar. Sí. Que nos liamos aquí. Vamos a terminar con Nocturnas. Nocturnas. Historias vampíricas. Pilar Pedraza. Los cuentos, es una antología de relatos de Pilar Pedraza que además tuvimos la oportunidad de entrevistarla y nos contó. La entrevistamos unos meses antes de que sacara Nocturnas, si no recuerdo mal. Sí. Y bueno, en este libro pues también tiene sus vampiras transformadas en cuentos terroríficos. Bueno, de todo tipo hay, pero bueno, hay Sí. cuentos muy interesantes. Tan interesante como que hay uno de la República Francesa. De la Revolución Francesa. De la Revolución Francesa. Eso es. Me sonaba que era De para la ahí. Revolución Francesa, efectivamente. De la Revolución Francesa. Y, Que es uno de los que más le gustaba a ella. efectivamente. Y una vampira en la Revolución Francesa. Hombre. Pues Llama, está bien. Tiene su presencia. Tiene su presencia. Así que, por no extendernos mucho más, porque podríamos hablar mucho tiempo sobre vampiros, Pilar Pedraza también tiene un ensayo sobre una serie de televisión que habla de vampiros, que nosotros recomendamos encarecidamente porque la hemos visto y nos ha enamorado, que se llama Vampiros en la Sombra. La podéis encontrar en Disney Plus. Creo que seguirá ahí, sí. Creemos. Es una serie de vampiros de humor, ¿no? Tiene un toque de humor negro, es cómica. Es cómica, pero muy, muy bien datada. Ujú, Está sí. muy bien datada, está muy bien narrada. Las canciones, o la canción que se utiliza para el comienzo, por ejemplo, Es una pasada. es una verdadera pasada. Las personificaciones es una verdadera pasada. Sale, como no, un Van Helsing. Sale estos vampiros que están muy locos, pero que la primera temporada, quizás la más... normalmente suele ser el episodio piloto, suele ser el más rarete, pero es que luego empieza a subir, Sí. empieza a escalar con ese humor negro. No sé, es una serie de verdad que la recomendamos encarecidamente y que Pilar Pedraza escribió un ensayo sobre esa serie que nos está costando la propia vida. Que ahora mismo no lo tenemos en la web, en el catálogo, porque no la hemos podido conseguir, pero si la conseguimos en algún momento, os lo diremos. Y bueno, estas son un poco las piezas vampíricas que tenemos en la web, que yo creo que no se le quedará aquí, porque el tema de los vampiros nos persigue. Nos encantan los vampiros y nos va persiguiendo por toda nuestra vida. Así que contadnos si hay algún libro de vampiros que os guste especialmente. Nos hemos dejado, digamos, esa línea. Cuando entrevistamos, porque hemos hecho varios podcasts sobre vampiros, no sé en qué entrevista o en qué lo hicimos, pero hablábamos sobre los dos caminos, ¿no? El camino de Drácula y del terror, y luego el camino más de la romántica vampírica, ¿no? Entonces nos hemos dejado nosotros el lado romántico, todo esto de entrevista con el vampiro, Crepúsculo, y nos hemos ido por el lado más victoriano, más terrorífico. La parte romántica de los vampiros, como ya sabemos, es Anne Rice, donde... ¿Anne? Sí. Anne Rice. Anne Rice. Donde tenemos entrevista, creo que se llama Entrevista con el vampiro. Entrevista con el vampiro. Perdóname, yo es que con los nombres a veces pues se me van. Donde tenemos esa parte romántica, ¿no? Claro, con los vampiros. esa bifurcación que se ha creado, ¿no? Entonces, bueno, nosotros en la web sabéis que no trabajamos el género de la novela rosa o la novela romántica, como se conoce popularmente. Ni la erótica. Ni la erótica, pero sí nos encanta el terror y los cuentos, bueno, de fantasmas, así que seguramente traeremos más vampiros. Sí, Va a ser. esto es un no parar. No parar.
Pues nada, contadnos qué libro de vampiro os interesa y ya sabéis que tenéis esta novedad ya en la web que os va a encantar. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente café. Chao. Chao.